Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde Aranda de Duero. Estamos en la Casa de la Cultura, en la Plaza del Trigo de esta ciudad que vuelve a acogernos una vez más y donde hemos venido para hablarles del vino, de la vendimia, de la tradición y la economía que mueve el mundo del vino. Aquí llegamos ayer preguntándonos a qué hora conoceríamos el resultado de la gran operación económica que ha tenido en vilo a los bancos desde hace meses, porque en teoría iba a ser hoy cuando teníamos que conocer el desenlace de la OPA del BBVA al Sabadell, y resulta que fue ayer a última hora cuando supimos que la operación fracasaba, que la oferta se quedaba por debajo del 30% de aceptación y que por tanto las cosas se quedan como están en el mapa de la gran banca española tras el fracaso de una OPA con repercusiones económicas y políticas. Y no puede decirse que haya sido una operación breve, 17 meses de batalla, la OPA más larga de la historia. Por el camino hemos asistido, por ejemplo, a una entretenida batalla entre creativos publicitarios porque ambos bancos se han ido hablando a través de anuncios. Así se dirigían a los accionistas, que finalmente rechazan la OPA hostil, que solo ha logrado una aceptación del 25% de las acciones, muy por debajo entonces del 30% que hubiera permitido pensar al menos en la opción de una segunda OPA con otras condiciones. Sastre, buenos días. Buenos días. Barceló fracasa de forma muy clara la operación que lideró el presidente del BBVA, Carlos Torres. Ahora la duda está en saber qué va a pasar en las bolsas en una hora, cuando abra la sesión. De momento, ayer subieron un 7% las acciones del BBVA en la bolsa de Nueva York. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La OPA hubiera creado el segundo banco con negocio en nuestro país. Vamos a explicar los escenarios que se abren ahora y las claves que nos permiten entender la importancia de esta operación y de su fracaso con los jefes de economía de la SER. Jordi Fàbrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, como dices, es un fracaso con todas las letras, porque el resultado final se queda muy lejos de las expectativas que había generado BBVA. De hecho, su oferta no ha convencido ni a los inversores institucionales, que decía tener amarrados, ni mucho menos a los particulares, que en este caso sí que se presuponía que iban a ser más fieles al Sabadell. Acaba así un proceso de desgaste que ha durado más de 17 meses y que termina con un BBVA tocado, que tropieza por segunda vez en la misma piedra, porque hay que recordar que ya intentó comprar al Sabadell de manera amistosa en 2021 y ahora ha vuelto a fracasar con una OPA. Y termina el proceso dejando a un Sabadell eufórico que intentará mantener los excelentes resultados de los últimos trimestres, pero que tendrá que hacerlo con algunos rasguños, porque durante este proceso se ha hecho más pequeño al vender su filial británica TSB al Santander para protegerse de la OPA. Le vamos a preguntar aquí en Hoy por Hoy a Salvador Illa qué valoración hace del fracaso de la OPA. Nos lo va a contar directamente el presidente de la Generalitat. Que ayer de momento escribió en redes que ahora toca mirar hacia adelante. Había satisfacción anoche en el Govern, también entre la patronal catalana, que subraya el arraigo territorial que tiene el Sabadell entre las pequeñas y las medianas empresas. El gobierno central, que en su día, recuerden, endureció en el Consejo de Ministros las condiciones para esta operación, ayer se limitó a decir, esto lo dijo el Ministerio de Economía, que total respeto por la decisión de los accionistas. Más explícita Yolanda Díaz, que sí escribió en redes sociales que es una buena noticia que descarrile esta OPA, porque iba a tener efectos negativos sobre el empleo y, a su juicio, agravaría la concentración bancaria. Esta era la semana clave para Ábalos y para Koldo, y ambos van a terminar la semana en su casa. El juez del Supremo se ratifican que los indicios contra ellos son sólidos y son mayores después del último informe de la UCO, pero considera que no hay un suficiente riesgo de fuga o de destrucción de pruebas que argumente que pase con ellos lo que pasa con Santos Cerdán, que sí que sigue en la cárcel. El juez ayer no habló de estupor, que es lo que llegó a escribir, que le provocaba el hecho de que Ábalos pudiera seguir como diputado. El exministro se acogió a su derecho a no declarar y eso mismo fue lo que hizo ayer también Koldo, al que vimos entrar en el Supremo, sin embargo, con una bolsa con lo básico por si acaso llegaba a ir directo a prisión. La pregunta es qué pasa a partir de ahora con la investigación, porque ninguno de los dos, ni Ábalos ni Koldo, dijo nada ante el juez. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y ahora qué? ¿Cómo avanza la investigación a partir de aquí? Pues el caso es que la no declaración de Ábalos y Koldo García ha dejado un poco fríos a los investigadores, que ahora tendrán que buscar en otra parte las respuestas que ellos no han querido ofrecer. Según las fuentes del caso consultadas por la SER, citarles era el primer paso natural tras el informe de la UCO para preguntar sobre cuestiones como el origen de ese dinero que manejaban. Y si tenían mucho o poco que aclarar, no lo han hecho, así que toca, dicen esas fuentes, volver al informe y revisar si proceden otras diligencias, como preguntar al PSOE por el descuadre en las liquidaciones de gastos
fotos que reflejan los mensajes de Koldo García con su mujer y con una trabajadora del partido, o analizar también si el primogénito de Ábalos debe explicar los gastos que cubría de su padre. Es momento así de análisis en esta pieza separada que abarca supuestas prebendas para Ábalos al margen de los contratos de obra pública. No quedan ya informes de la Guardia Civil aquí por llegar y se va enfilando la recta final. Se trata, dicen las fuentes consultadas, de apurar las diligencias que se estimen imprescindibles y preparar esta parte del caso para enviarlo a juicio. Isabel, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. De Koldo y de Ábalos se ha hablado mucho esta semana y se va a seguir hablando los próximos días, de entrada porque el PP ha puesto ya fecha a la comparecencia del propio Pedro Sánchez en la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado. Va a ser el día 30 de octubre. Eso significa que la comparecencia de Sánchez, el interrogatorio parlamentario que le haga al Partido Popular, se va a producir a la mañana siguiente del funeral de Estado que se celebrará en Valencia, el primer aniversario de la Dana, ceremonia que va a presidir el rey y a la que la Asociación de Víctimas de Afectados por la Dana pide que no acuda Carlos Mazón. Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. Rosa Álvarez es la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales. En declaraciones a la SER señala que, aunque entiende que por protocolo ha de estar presente, Mazón no debería acudir a funeral de Estado del día 29. No es bienvenido porque su presencia incomoda a las víctimas por el trato que les ha dispensado y porque le consideran responsable de las 229 muertes. No queremos que vaya Carlos Mazón porque no sería muy congruente que quisiéramos que viniera cuando le estamos solicitando a toda hora su dimisión y que se ponga a disposición judicial. Aparte, consideramos que es el máximo responsable de la muerte de nuestros fallecidos, con lo cual no, taxativamente no queremos que vaya. Los familiares decidirán individualmente si acuden o no al funeral que se celebrará en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Álvarez espera que se cumpla la promesa que ha hecho el Gobierno central y que todo el protagonismo lo tengan las víctimas. La semana que viene empieza el último juicio de la trama Gürtel, que va a sentar en el banquillo a 26 acusados. Esta mañana les podemos adelantar el escrito que ha presentado uno de ellos, el número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, que admite todas las acusaciones de la Fiscalía. Reconoce cobros en negro del Partido Popular y que pagó regalos, viajes, joyas y relojes a cargos del partido. Miguel Ángel Campos. El número 2 de la Gürtel, Pablo Crespo, admite como el líder todas las acusaciones de la Fiscalía de cara al último juicio a la trama que arranca este lunes. Que la organización realizó pagos al Partido Popular a cambio de la obtención de obra pública, como 28.000 euros para la campaña electoral de 2003 en Pozuelo. Que regó con viajes y otros regalos, como joyas y relojes de lujo, a alcaldes y diputados en Madrid, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo, al extesorero Bárcenas y a su hermano por más de 220.000 euros en total, y que el entramado criminal recibió pagos en negro del Partido Popular de Madrid, Cataluña y Valencia por más de 45.000 euros en 2003 y 2004. Todos estos pagos y cobros ya han sido acreditados en juicios anteriores. Cobran ahora de nuevo relevancia porque la trama no tributó esos conceptos y el juicio que el lunes comienza analizará el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Un total de 26 acusados se sentarán en el banquillo, entre ellos el líder, Francisco Correa, quien ha admitido que ocultó millones en el extranjero procedentes de comisiones a cambio del amaño de obra pública con el PP y que obtuvo un ahorro fiscal de 24,8 millones de euros que deberá pagar. Y vamos hacia un fin de semana de tiempo más o menos estable, aunque hoy seguirán las tormentas fuertes en el este del país, Jordi. En el conjunto del país, en la mayor parte del país, tanto hoy como durante el fin de semana, va a hacer mucho sol, pero tendremos estas excepciones parecidas a las últimas jornadas. Será entre esta tarde y la próxima noche cuando en provincias como Teruel, Cuenca, Albacete, también Granada y en el interior más cercano al Mediterráneo, pero igualmente también en puntos costeros del Mediterráneo, como ha pasado en las últimas horas, se formarán chubascos que van a dejar muchos litros en poco tiempo, pero muy localizados en una misma población. Puede llover solo en unos barrios. Temperaturas sin grandes cambios y todo apunta que a partir del domingo la lluvia va a reaparecer después de muchas semanas en Galicia y el Cantábrico. Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Es una de las noticias más impactantes de las últimas horas. Los Mossos d'Esquadra investigan ahora como un homicidio la muerte de Isaac Andic, el fundador de Mango. Recordarán el caso. Andic, uno de los grandes empresarios españoles, había salido a hacer una excursión a la montaña junto a su hijo cuando se precipitó al vacío sin que hubiera más testigos. Al principio se habló de un accidente, pero ahora la policía catalana investiga si el hijo pudo matar al padre. Radio Barcelona, Andrea Villoria. Sí, lo que inicialmente se cerró como un accidente de montaña se investiga ya como posible homicidio, según explican fuentes de la investigación a la cadena SER, y el sospechoso investigado es el hijo del magnate. Jonathan Andic fue el único testigo de esa muerte. Fue el 14 de diciembre, antes de Navidad, cuando padre e hijo fueron de excursión a Montserrat a hacer una ruta sencilla. A la vuelta, sin que nadie lo viera, el fundador de Mango cayó de una altura de 150 metros y murió en el acto. Su hijo declaró haber escuchado el ruido, pero no haberlo visto porque iba andando delante. Un mes después el caso se archivó, pero los Mossos siguieron investigando porque no lo tenían claro. Reabrieron la causa y ahora investigan oficialmente a Andic, hijo, por posible homicidio, en una investigación que sigue secreta, muy reservada y en la que no constan pruebas, nos dicen, pero sí contradicciones o incongruencias en la versión que ha dado el hijo, así como varios testimonios que han relatado también la mala relación que había entre ambos. La Junta de Andalucía va a llevar a la Fiscalía el suicidio de una niña de 14 años que estudiaba en el Colegio de las Irlandesas de Sevilla y que se lanzó al vacío al volver de clase. La familia había advertido de la situación, pero el colegio no activó el protocolo antiacoso. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días. Buenos días. La niña de 14 años se suicidó el pasado martes tras volver a casa de clase del Colegio de las Irlandesas, un centro concertado de Sevilla, un trágico suceso que han investigado los servicios de inspección de la Consejería de Educación. La familia había denunciado que la menor había sufrido bullying y se ha constatado que el centro, pese a eso, no aplicó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolesivas, a pesar de que había indicios, como ha explicado la consejera Carmen Castillo. No nos consta es que el centro hubiera iniciado los protocolos correspondientes, tanto de acoso escolar como de prevención de conducta autolítica, a pesar de que al parecer había indicios de que eran necesarios esos protocolos. La familia ha difundido la imagen de la niña para que el caso no caiga en el olvido. El colegio ha emitido esta semana un comunicado lamentando el fallecimiento, aunque no ha hecho mención al presunto caso de acoso. Estados Unidos ha vuelto a atacar una embarcación en el Mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela. Esta vez el ataque no lo ha confirmado Trump, pero sí funcionarios de Estados Unidos que aseguran que hay supervivientes. Sería la primera vez que eso pasa desde que empezaron estas operaciones, que han provocado ya al menos 27 muertos. En todo caso, este sería el primer ataque desde que se conoce que Trump ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio de Venezuela. Hoy lo que va a hacer el presidente de Estados Unidos es recibir en su despacho en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Zelensky. Es la gran cita en la crónica internacional del día, una vez que ha firmado el alto el fuego en Gaza. Quiere ahora Trump que acabe la guerra de Ucrania, pero la verdad es que Putin no ha cambiado de idea, por mucho que él le vaya presionando desde Washington. Ayer volvieron a hablar por teléfono Trump y Putin y acordaron que se verán en Budapest, o sea, en la Hungría de Viktor Orbán, para tratar del final de la guerra. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Lo último, Pablo, que ha dicho Trump es que no descarta enviar a Ucrania los famosos misiles Tomahawk, pero ahora parece que es reticente. Otro giro de Trump respecto a Ucrania justo después de esa charla en la que Putin le dijo que ese armamento no iba a cambiar la situación en el campo de batalla, algo que no es exactamente así, como explica en la SER el analista Jesús Pérez Triana. Son de alta precisión y esto le permitiría golpear las fábricas de producción de drones, las fábricas de armamento, los centros de comunicación o de mando estratégicos de Rusia. Le permitiría, por tanto, mantener, incluso ampliar los ataques de Ucrania en suelo ruso, porque esta guerra se está jugando en la retaguardia. La línea de batalla apenas se ha movido en los últimos meses. Lo cierto es que el tono conciliador de Trump después de esa llamada con Putin levanta dudas sobre el apoyo militar de Estados Unidos a corto plazo, sobre la solución que pueda buscar ahora Trump a esta guerra, aunque Zelensky llega con este respaldo que señala Carmen Claudín, investigadora senior del CIDOB. Tiene una población totalmente motivada y a pesar del hecho de estar absolutamente exhaustos y a pesar de querer tener paz ya, no la quieren tener a cualquier precio. Algo que choca con los deseos de Trump, empeñado en extender a Ucrania su impulso pacificador. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. En Estados Unidos han imputado al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton. I think he's, a bad person. I think he's
Del que Donald Trump dice, aquí lo dice, una mala persona, un mal tipo. La imputación de Bolton se produce por un mal uso de documentos clasificados, pero lo relevante aquí es que se trata del tercer caso contra quienes el presidente ha dicho que son sus enemigos políticos. Ahora Bolton, la semana pasada se abrió un proceso contra la fiscal de Nueva York y hace 2 semanas contra el exdirector del FBI. Mientras España debate la reducción de la jornada laboral, Grecia acaba de aprobar una ley que permite trabajar hasta 13 horas al día. Desde Atenas, Yanis Mantas. El texto fue aprobado ayer en el Parlamento helleno solo con los votos de la mayoría del gobierno. La norma permite que un empleado amplíe su jornada hasta 13 horas para el mismo empleador con una compensación adicional por las horas extra. El Ejecutivo defiende la medida como una modernización del mercado laboral y una armonización con la legislación europea. Afirma que el trabajador deberá dar su consentimiento por escrito, que las horas se pagarán mejor y que nadie podrá ser despedido por negarse a trabajar más. Pero la oposición y los sindicatos sostienen que ese consentimiento es fruto de la presión y del miedo y que los empleados carecen de poder real frente a sus empleadores. Denuncian que el Estado no tiene mecanismos eficaces para controlar los abusos y que la ley abre la puerta a nuevas formas de explotación. Y en Perú, la violencia que se vive en las calles y las protestas contra el gobierno han llevado al nuevo Ejecutivo a declarar esta madrugada el estado de emergencia en la capital, en Lima. La problemática de la criminalidad que sufre la población. En ese sentido, vamos a anunciar la decisión del gobierno de declarar en emergencia. Se lo decía el nuevo primer ministro, en lo que va de año se han producido 1.550 homicidios en el país. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.